La danza en el espíritu. La danza en el espíritu es una manifestación espontánea guiada por el Espíritu Santo, donde una persona expresa adoración, gratitud, libertad o guerra espiritual a través del movimiento de su cuerpo. Y esta manifestación no solamente es un acto físico, sino una respuesta espiritual y emocional a la presencia de Dios en cada vida o en la vida que se le está manifestando. ¿Y qué fundamento bíblico tenemos sobre esta práctica espiritual? La primera la encontramos en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, 14, donde nos dice que David danzaba fuertemente ante la presencia de Jehová. Y la segunda, el segundo fundamento lo encontramos en el libro de Éxodo 15, 20, donde vemos a María profetizando, danzando con panderos allí delante de la presencia de Dios cuando Dios les dio libertad del pueblo saliendo de Egipto a una tierra nueva, a una tierra prometida. La pregunta que hoy nos hacemos es, o que quizás algunos se hacen es, ¿la danza en el espíritu era solamente para el tiempo histórico de hombres y mujeres de fe o todavía es para este tiempo? La respuesta es todavía es para este tiempo. Pues en el libro de Salmos, el capítulo 150 nos dice que alábale todos con pandero y con danza. Y también nos dice ahí mismo en ese salmo que todo lo que respire alabe y dance a Jehová con panderos, con flautas, en fin. Entonces no es solamente o no era para ese tiempo, sino todavía ese fundamento sigue vigente para nosotros. Bueno, ¿y cuáles son los propósitos de la danza en el espíritu? El primer propósito es de una adoración con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser a Jehová, nuestro Dios. Es una adoración pura, una entrega total a Dios cuando danzamos. Otro es gozo y adoración por sus maravillas, por sus milagros y por la misma presencia de Dios en nuestra vida. Otro, guerra espiritual. La danza es una forma profética de romper cadenas y de darnos la victoria en la área espiritual de nuestras vidas. Otro, profecía en movimiento, que puede ser dirigida como un mensaje visual para toda la iglesia o el pueblo que esté viendo estas manifestaciones en una persona. Otro, sanidad interior. A través de la danza, el alma de la persona que la experimenta libertad, sanidad, en lo cual va a tener gozo, fortaleza y paz eh, en ese momento o de ahí en adelante para poder vencer todos los obstáculos que el enemigo envía o manda. Veamos algunas características de la danza en el espíritu. Lo primero que les quiero decir, y bajo la experiencia, y como testimonio lo tengo que decir, porque he danzado en el espíritu, es que es algo sobrenatural. Esto no se ensaya, uno no lo planea en la casa o en el lugar donde uno esté, eso es algo espontáneo, es de repente. Esto es cuando el Espíritu Santo de repente viene y toma a esa persona para danzar en el Espíritu. No se hace espectáculo, no se hace por espectáculo para que la gente lo vea a uno. Simplemente lo que Dios, el Espíritu Santo, ve en un hombre o en una mujer para que esta manifestación se haga presente y visible es su corazón. Entonces, que tenga un corazón rendido en agradecimiento, en adoración y en alabanza. Lo único que se busca en ese momento es glorificar a Dios. No debe alterar el culto. Los hermanos de la iglesia o las personas creyentes y aún no creyentes que ese día asistan a la congregación no se deben alterar, no se deben asustar, no deben de criticar, no deben de juzgar, porque esto es algo espontáneo que da el Espíritu Santo. Esto es algo que debe impactar,
tanto a la persona que la ejecuta como a la persona que la presencia, que la mira, donde debe de creer, tener reverencia y temor a Dios de que la presencia del Espíritu Santo está en ese momento en la vida de esta persona, de este creyente, de este hijo de Dios. Es algo que se debe dejar fluir en la iglesia y en orden, pues Primera de Corintios 14 lo dice, que hagamos todo en orden. Así que cuando una persona tenga esta clase de manifestación, no se debe ir a tocar, no se debe ir a parar, porque es algo que, repito, lo da el Espíritu Santo, es algo sobrenatural. No se puede parar, no se puede interrumpir la presencia de Dios por una persona. Tampoco es algo que se debe imitar, que porque una persona tiene ese tipo de manifestación, entonces yo también ir a imitarla, porque no, ya eso va a ser algo carnal y la gente de la iglesia o el espiritual se va a dar de cuenta y lo que va a hacer es, va a ser un completo desorden, una completa locura. Ahora, ¿quiénes pueden danzar en el Espíritu Santo? Les tengo una muy buena noticia. Todo creyente, todo hijo de Dios que tenga o que llegue a la iglesia o en su casa, que tenga un corazón de agradecimiento, de adoración, de alabanza, de ese anhelo, esa sed del Espíritu Santo, a esa persona el Espíritu Santo va a venir y va a tener esta preciosa manifestación espiritual. Y vea todos los beneficios que yo acabé de nombrar, que tenemos, los que tenemos o los que danzamos en el Espíritu Santo. Se practica la guerra espiritual, se practica la liberación, no solamente se rompen cadenas, ataduras, tenemos victorias, sino que también sanidad en el alma, libertad en el alma, tantos beneficios al danzar, al tener esta manifestación del Espíritu Santo. Y el único requisito, mi gente, es esa, tener un corazón como hijo, como hija de Dios, un corazón agradecido a Dios, rendido a Él, lleno de alabanza, de adoración, reconocer que nuestro Dios es Dios, que Él, que Él es poderoso, que Él es soberano, que Él es grande, y ahí, a esos corazones, viene esta hermosa y bonita manifestación espiritual. No hay, no hay otra forma de recibirlo. Y vemos que desde el tiempo histórico de la Biblia, David y María, a ellos no les impusieron las manos, no hicieron un ensayo de coreografía para poder ellos danzar, no, fue espontáneo y fue delante de toda la gente. Entonces, esto no es algo que se debe ensayar, tampoco es algo que se debe de buscar personas que para que vengan y dancen en una iglesia, eh, o que hacer ensayos o coreografías, eh, como se ven hoy en día en algunas iglesias, que lo único que hace mi gente, y esto es una amonestación para todos los que me están viendo, que van a una iglesia donde hay danzoras, mi gente, a Dios no le agrada eso. En la Biblia no está estipulado eso, de que Dios ponía danzoras en el templo, o que haya un mandato, un requisito para que haya este tipo de personas, que lo único que hacen es distraer a la gente y, ¿cómo se dice? Y no permitir que la presencia de Dios llegue, la verdadera presencia de Dios, el verdadero Espíritu Santo en danza venga y toque a la iglesia o a las personas que tengan un corazón así como el que le acabo de nombrar. Se los digo porque primero no está escrito en la Biblia, no está como mandato ni como requisito que en las iglesias debe haber este tipo de personas, de danzoras, hacer este tipo de danzas en los altares. Y segundo, y lo que no está escrito en la palabra de Dios, simplemente no es de Dios. El hombre podrá poner mil cosas, mi gente, poner mil mandatos, mil mandamientos, mil requisitos, pero si no está escrito en la palabra de Dios, no es de Dios, no es de Él, es anatema. Y también quiero decirle, yo cuando empecé a mirar que en algunas iglesias hoy en día ponen este tipo de danzoras,
Yo en un día de ayuno, o sea, yo miraba eso y yo empezaba como a sentir como esa indignación, esas cosas. Y un día en el ayuno le pregunté al Espíritu Santo de eso y él mismo me confirmaba, este tipo de manifestaciones en la iglesia, este tipo de danzoras en las iglesias hoy en día solamente son una estrategia del enemigo para distraer a la iglesia. Son tipos de distracciones para que la presencia de Dios de verdad no se manifieste ahí. Así que ojo con estas cosas, mi gente. Eh, Quite esas danzoras de su iglesia, pastores que me están viendo, gente de iglesia. Deje mejor que el mismo Espíritu Santo ahí en su iglesia toque y ponga las danzoras, que es para todo el que tenga un corazón de alabanza, de agradecimiento, de adoración a Dios. Y bajo mi experiencia les quiero decir que ser tocado por el Espíritu Santo en danza es algo muy bonito. Yo la primera vez que lo recibí fue en un ayuno de 5 días y ese día entendí cuando Moisés le dijo a Dios que si su presencia no iba con él, no lo llevara a ningún lado. Danzar en el espíritu, mi gente, es algo tan bonito, uno se siente que, mejor dicho, eso a uno lo llena todo, totalmente. Yo no necesitaba más y de ahí en adelante hasta el día de hoy, por eso yo digo que yo no necesito más. Lo que Dios me dé día a día, lo que Dios me regale, lo que Dios me quiera dar es añadidura, porque de ese día que yo tuve esa bendita y gloriosa manifestación del Espíritu Santo en mi vida en danza, para mí fue la mejor riqueza, la mejor experiencia, lo máximo para mí. Es algo que lo llena uno totalmente, es algo espiritual, lo máximo, no puedo describirlo de otra manera. Y es algo natural. Yo estaba en el ayuno, estamos ese día adorando a Dios. Y una de las cosas que le quiero decir a mi gente es que cuando vaya a la iglesia o en su casa, coja el hábito de adorar a Dios alzando las manos. Eso es algo espiritual muy relevante ante la presencia de Dios. Y yo estaba en la iglesia en el ayuno y alzaba mis manos para adorar a Dios cuando de repente, como en el libro de Hechos, de repente vino y el Espíritu Santo me tocó en danza. Y fue algo maravilloso. Hasta el día de hoy lo he conservado. Sigo con ese hábito de amando a Dios cuando voy a la iglesia o en mi secreto con todo corazón, con mi alma, lo adoro, lo exalto y lo glorifico. Y cuando menos pienso o siento, el Espíritu Santo me toca en la iglesia o en la casa de mi secreto también lo ha hecho. Y lo prepara uno. Entonces es algo espontáneo, es algo muy bonito, eh, no es algo carnal, eh, no se debe interrumpir. Y por el contrario, yo los animo a todos ustedes a que tengan esta maravillosa experiencia con el Espíritu Santo. Es fácil, mi gente, ya les dije los requisitos. ¿Qué se debe hacer para danzar en el Espíritu? Y cuando usted tenga esa manifestación, cuídela. Y quiero leer en los comentarios si usted ha tenido esta manifestación de danza. Los quiero leer. O si le gustaría. Y si le llega a pasar, coméntenme cómo la sintieron, cómo les pareció y verá que van a sentir lo mismo que yo sentí. Otra cosa que también les tengo que decir es que ustedes van a tener todo tipo de crítica, de oposición, desde iglesia, familia, cuando lo vean a usted tener este tipo de manifestación espiritual. Y ustedes me dirán, no, pero ¿por qué? Lo van a pasar. Lo pasó David cuando él danzó, dice la palabra de Dios, que él danzó para Dios, fue criticado, incluso por su misma esposa. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Las críticas van a venir de familiares, de gente de iglesia. Pero a David no le importó. Milca, su esposa, su mujer, lo criticó y lo despreció en su corazón al ver a David como danzaba. Pero también ella tuvo consecuencias negativas por haber criticado, por haber juzgado y despreciado a David cuando danzaba para la presencia de Dios. Por eso, mi gente, ya lo dije antes, es muy delicado. Cuando usted ve a alguien danzar en la iglesia, no juzgue, no critique, no lo desprecie en su corazón, porque
va a venir la represión de parte de Dios para su vida, como le pasó a Milca, la esposa de David. Así que no importa que lo critiquen, usted siga adelante. A muchos en el tiempo de David, incluso a Milca, no le gustaba que David danzara para la presencia de Dios, pero a Dios sí le agradaba ver cómo David eh, tenía este tipo de manifestaciones de adoración, de agradecimiento y de exaltación para Dios. Entonces no importa que lo critiquen, usted siga adelante cuando sea tocado, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en su vida en danza, en la iglesia, hágalo. Y si es en lo secreto, porque también pasa, esto puede pasar en público o en secreto, hágalo para Dios, que lo que importa es que Dios se agrade de usted. Así que para todos ustedes, hoy les dejo esta enseñanza. Espero que les haya servido. Si tienen algún comentario, déjenmelo ahí, que yo los leo y les respondo todas sus dudas. Bendiciones para todos.